hermanos, bienvenidos a una nueva impartición. Hoy pues vamos a estar recibiendo una nueva palabra que pues yo espero venga directamente del cielo, ¿verdad? Le he estado pidiendo al Señor que pueda habilitarme para poderles dar de lo que Él definitivamente ya me dio con un tema muy bonito que vamos a estar viendo. Y pues para que podamos prepararnos, vamos a ponerle todo al Señor antes, ¿verdad? Así que nos vamos a poner en oración para que el Señor pues pueda abrir nuestro entendimiento y pueda también habilitarme a mí para poderles dar esta palabra de bendición para todos. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por un nuevo día. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. En esta tarde noche, Señor, venimos poniendo este momento en tus manos, Padre. Vengo poniendo, Señor, mi vida y solicitándote a ti, Padre, que tú puedas habilitarme para poder, Señor, dar a tu pueblo lo que tú quieres, que a través de mi boca sea hablado, Señor. Mis labios son tuyos, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo, Señor. Así que me dispongo, Padre, a dar de lo que tú me has dado, Señor. Te pido que puedas abrir el entendimiento de todos y cada uno de nosotros para poder recibir, Señor, lo que tú quieres darnos hoy, Padre. Danos revelación, Señor, para poder, Padre, tener esa llave, Señor, que tú nos mandas directamente del cielo, Señor, para poder ser habilitados en muchas áreas de nuestra vida, Señor, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, Padre. Así que nos disponemos, Señor, a recibir lo que tienes para nosotros y te damos gracias por un tiempo más, por una impartición más, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Disponemos este tiempo para ti, Señor. Amén y amén. Así que hoy sí, hermanos, nos disponemos a recibir lo que el Señor nos quiere dar. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema que estoy segura que ya de alguna manera hemos escuchado y que definitivamente lo vivimos a diario, ¿verdad? Y nos enfrentamos con eso a diario. Y el tema de hoy es llamados a ser productivos. Les decía que estoy segura que es un tema que ustedes ya han escuchado porque definitivamente que la productividad creo que nos la vienen metiendo desde que quizás somos estudiantes o sin querer queriendo cuando nos ponían a hacer quehaceres en la casa, ¿verdad? Entonces es algo con lo que de alguna manera hemos crecido y que se vuelve cada vez más importante cuando nosotros vamos adquiriendo algunas responsabilidades, cuando ya tenemos un trabajo que desarrollar o cuando ya estamos a cargo de un negocio, ¿verdad? O incluso en nuestra vida personal diaria. Entonces, la productividad es una palabra clave que vamos a estar estudiando en esta impartición y que definitivamente también la tenemos que ver a la luz de la palabra y conocer qué es lo que el Señor nos dice con respecto a la productividad. Así que llamados a ser productivos es la palabra que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Nuestra impartición. Y quisiera iniciar con un texto muy bonito, ¿verdad? Que sé que ya lo hemos leído, escuchado y aprendido quizá en otras imparticiones, visto desde otro ángulo, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver bajo el ángulo de la productividad y lo vamos a ir relacionando con este concepto que ya vamos a ir viendo más adelante, qué significa tanto en lo secular como qué significa para el Señor, ¿verdad? Y qué dice su palabra con respecto a esto. En Efesios 5, del 15 al 16, que es el verso con el cual quisiera introducir el tema, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Ya el Señor nos alienta, el Señor nos indica que debemos de aprovechar al máximo cada momento oportuno, ¿verdad? Y vemos algunas palabras clave que vamos a ir relacionando con el tema, ¿verdad? Pero si nosotros lo leemos detrás de estas palabras, podemos ver que el Señor nos está hablando prácticamente de la productividad, ¿verdad? Vivir sabiamente, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Pero ya vamos a ir viendo de qué manera nosotros podemos lograr
vivir sabiamente y aprovechar al máximo cada momento oportuno, ¿verdad? Entonces, quise introducir el tema con este texto porque definitivamente tiene muchísimo que ver con lo que vamos a estar viendo. Y hoy sí quisiera iniciar hablando específicamente de qué es la productividad, porque el tema es llamados a ser productivos, pero para poder entender cómo vamos a ser llamados a ser productivos, es necesario que podamos entender qué es la productividad y qué se nos dice secularmente acerca de esta palabra que es tan común en el lenguaje empresarial, sobre todo, ¿verdad? En el lenguaje laboral, y que es algo que lo vamos a escuchar reiteradamente, ¿verdad? En estas áreas. La definición secular dice que la productividad es la capacidad de hacer más tareas en menos tiempo, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver bien. Dice también que está bastante relacionada con la parte económica porque de hecho se considera una medida económica que nos permite calcular cuántos productos o servicios, dependiendo qué sea lo que vendemos, se han producido por cada factor que utilizamos. A estos factores les podemos llamar tiempo, recursos, capital humano, etcétera, ¿verdad? Y lo medimos en un periodo determinado para poder ir viendo cómo realmente nosotros estamos siendo o no productivos. Por ejemplo, podríamos decir, si una hermana tuviera un salón de belleza por aquí, o vamos a hablar también el ejemplo de la hermana que nos comentó la semana pasada que hace pañaleras. Si la hermana quisiera saber, viéndolo desde este ángulo, hermano, desde el ángulo económico, ¿verdad? O sea, viendo la productividad bajo un concepto económico. Como es una medida que se considera económica, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, y poniendo este ejemplo de las pañaleras, si la hermana quisiera saber si ella está siendo o no productiva desde esta perspectiva, desde este punto de vista, entonces ella diría, ok, ¿cuánto tiempo utilizo yo para hacer una pañalera? Y digamos que la hermana empieza a sacar el tiempo desde que comienza a hacerla hasta que la termina, ¿verdad? Hasta que tiene su producto terminado. Entonces dice, ok, yo ya hice 3 pañaleras. En promedio yo me tardé 2 horas en hacer cada pañalera. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces ella dice, bueno, yo creo que podría mejorar en los tiempos y podría ser más productiva. ¿Qué significa productiva? O sea, podría hacer más pañaleras en menos tiempo, porque si ustedes se fijan, el concepto dice es la capacidad de hacer más tareas en menos tiempo. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de medir la productividad viéndola de forma secular. O, por ejemplo, la hermana dice, bueno, solo yo hago las pañaleras. Yo soy el único recurso, o sea, yo soy el único capital humano que estoy utilizando para poder realizar mis pañaleras, pero le voy a pedir ayuda a mi hermana. Entonces, ya entre dos, nosotros hacemos cada una en 2 horas, logramos hacer 2 pañaleras, o sea, reducimos las 2 horas a 1 hora. Ya no me tardo 2 horas en hacer la pañalera, sino que una, porque incluso también compramos algunas herramientas que nos facilitaron el poder, digamos, costurar los materiales o lo que sea, ¿verdad? No sé cómo se hace una pañalera, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, la hermana implementa varias cosas que le permiten reducir los tiempos para poder hacer más pañaleras, ¿verdad? Ya le pide ayuda a su hermana, o sea, ya hay una persona más involucrada, ya tiene herramientas que le permiten poder, ¿verdad?, realizar más rápidamente la tarea y por ende al final, en menos tiempo, logra tener más pañaleras. Esa es, poniéndoselos en un ejemplo, la definición práctica, digamos, y básica de la productividad. ¿Por qué es importante la productividad? Porque en muchas aulas de clases, en muchos cursos, en muchos diplomados, en muchas empresas, en muchos trabajos se está hablando mucho de la productividad? Hay 2 puntos cruciales aquí. Al final de todo, y ya vamos a hablar un poquitito de cada cosa, pero al final del final, o sea, el resultado que se espera y obtener con la productividad y que queremos lograr es ahorro de dinero, ¿verdad? Porque obviamente el poder hacer más en menos tiempo nos produce al final un ahorro de dinero y por supuesto un ahorro de tiempo, ¿verdad? Entonces, la importancia de la productividad radica en estos 2 factores.
Para ser productivos se nos dice que es necesario, ¿verdad? Que podamos implementar diferentes tipos de conductas, diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de conocimientos que nos permitan poder llegar a ese ahorro de dinero y a ese ahorro de tiempo que estamos buscando, ¿verdad? Uno de esos puntos que necesitamos para poder ser productivos es la organización. O sea, para que la hermana pueda hacer esas pañaleras en una hora, y vamos a continuar con este ejemplo durante toda la impartición, como para que vayamos, esos conceptos los vayamos aterrizando y los vayamos aplicando de una manera más comprensible, ¿verdad? Entonces, ella tiene que organizarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella tiene que decir, bueno, vamos a tener un horario de trabajo, como ya mi hermana me está ayudando a hacer las pañaleras, entonces vamos a tener un horario de trabajo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo. Entonces nos vamos a organizar, el espacio de trabajo va a ser este, voy a poner lo que ocupo para no tener que estarme levantando a buscar algo, sino que ya tenerlo todo listo en la mesa, entonces ya yo tengo todo ahí y eso me permite también durante el proceso de hacer las pañaleras ahorrarme tiempo. Entonces, la organización, hermanos, es vital. Disciplina y enfoque, ¿verdad? Y esto creo que es necesario en todo. Y hemos sido enseñados, ¿verdad? Que definitivamente el enfoque y la disciplina, que también son cosas que están en la palabra, ¿verdad? Nos permiten poder lograr todas nuestras metas. Entonces, la productividad la podemos lograr a través de la disciplina y el enfoque. O sea, la hermana va a decir, ok, yo tengo mi enfoque para esta semana es producir 200 pañaleras. Si yo ya sé que me tardo una hora por pañalera y somos dos personas, entonces somos en una hora logramos hacer dos pañaleras, ¿verdad? Una la hermana y otra la hermana de la hermana, ¿verdad? Entonces ella empieza a hacer su enfoque de esa manera, ¿verdad? Sus metas, sus objetivos, y definitivamente que tiene que también adquirir una disciplina, ¿verdad? Con respecto al espacio donde va a trabajar, las herramientas que va a utilizar, el horario en el que va a estar trabajando, etcétera. Tiene que tener clara la estrategia también, ¿verdad? Una persona en un negocio, en un trabajo, etcétera, ¿verdad? Que quiera ser productiva, es necesario que tenga una estrategia definida, ¿verdad? Que diga, ok, ¿qué es lo que yo pretendo con hacer 200 pañaleras a la semana? Bueno, yo necesito llegar a tanta cantidad de ventas al mes, entonces para ello yo necesito producir tantas pañaleras y para poder producir esas pañaleras yo necesito irme por este camino. Entonces, tiene que haber una estrategia clara, ¿verdad? Si hay alguien aquí que tenga un negocio, comercio, ¿verdad? Que comercialice ropa, zapatos, que tenga un salón de belleza, de igual manera, esto aplica a cualquier cosa, hermanos. Entonces, tener una estrategia clara, compartir los objetivos con los involucrados en el proceso. En este caso, con el ejemplo de las pañaleras, la hermana tiene que compartir esos objetivos con la persona que le está ayudando a hacer su producto, ¿verdad? Que en este caso son las pañaleras. ¿Por qué? Porque esta persona va a trabajar en pro de ese objetivo. Entonces, si esa persona sabe que la meta es hacer 200 pañaleras a la semana, tiene que saber que no tiene que perder tanto tiempo en una hora porque necesita una hora concentrada en hacer su pañalera, ¿verdad? Y estamos hablando que si es de 8 a 2, 9, 10, 11, 12, una son 6 pañaleras, son 6 pañaleras por persona por día, es decir, 12 pañaleras por día, y así vamos calculando para poder llegar a las 200, y si vemos que no ajusta, entonces le extendemos el horario de trabajo o vemos cómo logramos reducir los tiempos para hacer las pañaleras, ¿verdad? Y justamente nos vamos adecuando a ese objetivo que tenemos y a esa estrategia. Tener asignaciones claras, ¿verdad? Es posible que no realice toda la tarea una sola persona, sino que la hermana, con la persona que le ayuda, se divida en sus asignaciones, ¿verdad? Ella haga tal vez la costura de las pañaleras y la otra persona que le ayuda tal vez le haga el estampado de la etiqueta, se la ponga en la bolsita donde la venden, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene que haber también asignaciones claras, es decir, qué le toca hacer a cada quien. ¿Por qué? Porque eso permite que pueda haber una mayor productividad en las actividades desarrolladas. Es muy importante también el hecho de compartir responsabilidades,
¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? La misma palabra nos dice, hay que aprovechar el tiempo, pero, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ahogar con algo que no lo vamos a poder realizar todos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a un punto muy importante, no muy importante, el más importante. ¿Qué nos dice la palabra sobre la productividad? Lo que yo les hablé anteriormente es lo que nos dicen secularmente, que definitivamente está correcto, porque sí, la productividad nos permite ahorrar dinero, ahorrar tiempo, ¿verdad? Entre más productivos somos, está directamente relacionado con un crecimiento, ¿verdad? En ventas, un crecimiento económico. El ahorro de tiempo, ¿verdad? También se traduce en un crecimiento económico. Entonces, y para ser productivos, sí necesitamos muchos de esos o todos esos elementos que les mencioné y quizá otros más, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, secularmente la productividad se ve de esa manera. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos qué nos dice el Señor acerca de la productividad, ¿verdad? Y al Señor definitivamente le importa cómo usamos nuestro tiempo y nuestros recursos. Como yo les decía al inicio, al igual que muchos conceptos que estamos viendo hoy en día, que el estado mental, que en el Congreso de jóvenes se nos hablaba, ¿verdad?, sobre algunas palabras que están como de moda ahora entre nosotros los jóvenes, y es que la meditación, el mundo secular, ¿verdad? Que la meditación, y son cosas que ya están en la palabra, ¿verdad? O sea, son cosas que las quieren venir a poner como nuevas, pero que nosotros sabemos que ya el Señor las había dejado establecidas desde un principio, y la productividad es una de ellas. Entonces, al Señor le importa cómo usamos nuestro tiempo y nuestros recursos. Y en Mateo 25, del 14 al 30, nosotros vemos la parábola, ¿verdad?, de los talentos, que es una parábola, perdón, bastante mencionada, ¿verdad? Que también la hemos visto desde diferentes ángulos, porque se puede aplicar de muchas maneras, pero que al final el Señor lo que nos está diciendo es que seamos productivos, ¿verdad? El Señor nos dice, sepan usar sus talentos, los talentos que les doy, desarrollenlos, multiplíquenlos, ¿verdad? Para que puedan tener más, ¿verdad? Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Para que podamos tener más de lo que el Señor nos da. Entonces es importante que nos desarrollemos. Para podernos desarrollar es necesario que seamos productivos, ¿verdad? El Señor nos llama a ser productivos, a multiplicarnos y a ser fructíferos desde un inicio, ¿verdad? Desde el Génesis nosotros encontramos que Él nos llamó a multiplicarnos y a ser fructíferos, ¿verdad? Y desde los inicios ese fue el llamado para nosotros. O sea que la productividad está incluso desde el principio, ¿verdad? De los tiempos. La falta de productividad se traduce en pereza, y así como la productividad es recompensada por Dios, también la pereza es castigada, ¿verdad? Como sucedió con la parábola de los talentos, que a quien se le dio uno, más bien se le quitó, ¿verdad? No tenía, y más bien al que no tenía se le quitó, y al que mucho tenía le fue dado más. Entonces, la productividad, si ustedes se fijan, el Señor la premia. Y o sea, la antítesis, lo contrario de la productividad sería la pereza, ¿verdad? Y quiero comentarles algo, hermanos. Yo sé que muchas veces nosotros nos enfrentamos con días estresantes, ¿verdad? Con días donde tenemos muchas actividades por desarrollar, con días donde tenemos muchas tareas o muchas asignaciones que tener listas, ¿verdad? Para poder cumplir un fin específico. Y es normal que en ciertos momentos nos sintamos desgastados, que nos sintamos cansados, o sea, eso es normal. Y yo creo que la productividad, todos de alguna manera la estamos buscando. Algunas veces amanecemos más motivados que otros días, ¿verdad? Hay días que incluso por el mismo cansancio, digamos, como que atrasamos el hacer nuestras actividades, ¿verdad? Y el poder cumplir con ciertos objetivos diarios que nos fijamos, que de alguna manera, pues es normal, ¿verdad? Pero no debería de ser nuestra normalidad diaria, ¿verdad? No deberíamos dejarnos llevar por esos espacios de quizá de cansancio o desmotivación que ocurren. Y a esto quiero llegar,
con qué nos dice la palabra con respecto a la productividad también, porque el ángulo desde el cual el Señor nos llama a analizar, evaluar y a ver esta palabra, créanme que es muy diferente al ángulo desde el cual se ve de manera secular, porque si ustedes se fijan, de forma secular se nos dice es hacer más en menos tiempo, ¿verdad? Y a veces hacer más en menos tiempo involucra muchas cosas en las cuales quizá no vamos a tener la capacidad de desarrollarlas todas una sola persona, como el ejemplo de las pañaleras de la hermana, ¿verdad? Si ella quiere hacer 200 pañaleras, ni siquiera con 2 personas al día, ella va a poder lograr ese objetivo. Entonces, tampoco somos robots y el Señor no nos ve así, ¿verdad? O sea, el Señor nos ve como a su imagen y semejanza, fuimos hechos para otras, ¿verdad? Cosas como para la comunión, por ejemplo, para alabarlo, para adorarlo, ¿verdad? Pero parte de nuestro vivir aquí es también el ser productivos, pero no desde un punto de vista de que nosotros nos vamos a estresar y nos vamos a poner, ok, quiero hacer 200 pañaleras a la semana y como sea las voy a terminar y como sea las voy a hacer, pero al final ni siquiera me deleité en el proceso. Entonces el Señor tampoco quiere eso y por eso yo les traigo algunos textos bíblicos, ¿verdad? Que nos hablan de cómo el Señor lo ve y cómo el Señor quiere que nosotros lo veamos, ¿verdad? Definitivamente que el Señor quiere ver resultados, ¿verdad? El Señor nos quiere ver fructíferos, ¿verdad? Como les decía, al final, pues yo creo que todo se traduce en frutos. Al final, si somos personas que leemos su palabra, si somos personas que estamos en comunión con el Señor, en nuestros frutos eso se va a reflejar o no, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la productividad. Si realmente nosotros somos productivos, se va a reflejar en nuestros resultados. Entonces, el Señor quiere ver resultados y ya vimos que Él sí nos llama definitivamente a ser productivos, ¿verdad? Pero tampoco no debemos permitir que las exigencias nos aturdan como estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en eso y perder el deleite. Y no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de como de enfrascarnos tanto o quizá obsesionarnos tanto con el tema de la productividad que dejamos de perder el deleite y dejamos de disfrutar el entorno por estar enfocados en algo que más bien nos está provocando otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos llegar a sentir que trabajamos todo el tiempo y sentimos que no logramos satisfacer nuestras propias expectativas o las expectativas de los demás y sentimos que nos esforzamos demasiado y aún así nos quedamos cortos con nuestros resultados. No sé si les ha pasado a ustedes que ustedes dicen, yo siento que trabajo y trabajo y trabajo y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, pero al final yo siento que no avanzo y no veo respuesta, no veo resultados, ¿verdad? Quizá aquí nosotros no lo vemos, pero muchas veces estamos sembrando en el cielo y no nos damos cuenta. Y el premio de ese esfuerzo, ¿verdad? Dios ya lo tiene y quizás de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, yo creo que todo aquello que nosotros hacemos para el Señor, que lo hacemos bien hecho, que lo hacemos con ganas, con deleite, nosotros en algún punto vamos a ver el resultado. Pero es muy importante, y eso sí también se los quiero dejar, que no nos aturdamos. O sea, tampoco no nos metamos tanto al tema de ser productivos sin deleitarnos. Se puede ser productivos, hermanos, y al mismo tiempo disfrutar el proceso y deleitarnos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que consideremos el tiempo, ¿verdad? Que es uno de los elementos que les estoy colocando ahí. Es muy importante también que aprendamos a ponernos límites, ¿verdad? Límites en cuanto a, continuando siempre con el ejemplo de nuestra hermana, que la agarramos aquí de ejemplo con el tema de las pañaleras, ¿verdad? Ya le estamos dando publicidad, como diría nuestro pastor. Eh, Continuando con ese ejemplo, ¿verdad? Es importante que también la hermana diga, ok, me voy a poner límites, tampoco voy a estar todo el día y toda la noche haciendo las pañaleras y descuidando quizá a mi familia, mis momentos con el Señor, mis momentos de entretenimiento que también me ayudan a relajarme de todas mis asignaciones diarias, ¿verdad? Entonces, es muy importante también que nos pongamos límites, que tomemos decisiones, ¿verdad?
que nos sepamos enfocar bien, que aprendamos a adquirir, ¿verdad? Y a desarrollar buenos hábitos y que tengamos las herramientas que nos permitan y nos ayuden a poder desarrollar una productividad sana, ¿verdad? Recuerden, somos llamados a ser productivos, pero es necesario también que el proceso que nos lleva a la productividad también lo podamos disfrutar. Hay que ser productivos y si ustedes se fijan, aquí vemos dos personas completamente en humores completamente diferentes. El anterior está estresado y aturdido con todas las asignaciones que tiene por hacer, con toda el checklist que tiene que cumplir, con todas las exigencias que tiene. Pero aquí vemos a una persona ya más tranquila, a una persona relajada que incluso pareciera que está disfrutando lo que está haciendo, con sus pilas bien cargadas. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser productivos para el Señor. Tenemos que ser productivos para su gloria y para eso el Señor nos llama a ser productivos, ¿verdad? Hay que ser productivos, administrar nuestro tiempo y energía para la gloria de Dios. ¿Y qué necesitamos para eso? Así como necesitamos algunos elementos seculares que ya vimos como organización, dejar marcados límites, tomar decisiones, ¿verdad? Tener clara la estrategia, compartir responsabilidades, así como nosotros tenemos estos elementos seculares, ya el Señor nos había hablado, ¿verdad? De cómo nosotros podemos lograr ser productivos para su gloria y deleitándonos con el proceso. ¿Qué es necesario que tengamos? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Debemos de tener amor, debemos de tener gozo. Hermano, imagínense ustedes que nosotros tengamos todos estos frutos todos los días, que los desarrollamos, que los desarrollemos de tal forma que todos los días nosotros podamos trabajar con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con gentileza, con bondad, con fe, con humildad y con control propio, nosotros la hacemos, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces es difícil porque, como se los mostraba en la imagen anterior, nos dejamos aturdir por las muchas asignaciones, se los digo también desde mi experiencia, ¿verdad? Que a veces uno puede perder el deleite fácilmente porque uno se deja atacar la mente, ¿verdad? Por ¿cómo se llama? Porque uno se desenfoca de alguna manera y uno le da entrada a pensamientos de estrés que quizá lo podemos controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a irnos a lo primero, ¿verdad? Irnos a lo primero. Entonces, aquí Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de los frutos del Espíritu, que es completamente necesario que lo tengamos para ser productivos para su gloria, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo el verso que aparece en Lucas 10:38, que de hecho lo vamos a ver al final, y créanme que me llamaba mucho la atención el verso donde aparecen Marta y María, ¿verdad? Que también estoy segura es un verso que todos conocemos, ¿verdad? Es un texto que todos conocemos. Cuando Jesús y sus discípulos llegan a visitar a Marta y a María y encontramos a una Marta afanada y a una María sentada a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas. Y el Señor, de hecho, le llama la atención a Marta y le dice, te preocupas y te pones inquieta con todos los detalles, con todas las cosas que hay por hacer, estás afanada, estás tan concentrada y tan enfocada en todo lo que tenés que hacer que te estás desenfocando de lo verdaderamente importante, ¿verdad? Al contrario de María, María sabe que hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, ella ya la tiene y nadie se la va a quitar. Entonces, me gustó porque definitivamente muchas veces nosotros queremos iniciar el día, incluso queremos ser productivos y ni siquiera le ponemos el día al Señor. Y como les decía, o sea, me abro porque me ha pasado también, ¿verdad? Y les abro mi corazón y se los digo, también lo he experimentado, ¿verdad? Que yo digo, no, hoy voy a ser productiva y me levanto y hago todo lo que tengo que hacer, hago el listado, pues me pongo a accionar y a hacer todo y al final me aturdo o no logro todo lo que pensaba hacer y después reparo y digo, o sea, ni siquiera le puse las cosas al Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo primero para nosotros sea eso y que procuremos ser productivos al final para su gloria, ¿verdad? Al final eso es lo importante aquí en la tierra
¿verdad? Lo importante que nosotros estemos sembrando siempre para el reino, ¿verdad? Que estemos sembrando ahí en la eternidad. Entonces, no les estoy diciendo tampoco que vamos a descuidar nuestras asignaciones, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener ese equilibrio, y ese equilibrio es buscando siempre lo primero, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, es muy importante, hermanos, que podamos comprender nosotros cómo definitivamente el Señor quiere que nosotros veamos este tema de la productividad. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y de forma secular les decía, se busca que en menos tiempo hagamos más, pero sin perder el deleite, sin perder el enfoque de lo verdaderamente importante, y sobre todo recordando que nosotros hemos sido llamados a ser productivos para su gloria, ¿verdad? No para nosotros mismos, no para cumplir con nuestras expectativas, con las expectativas de nuestro ego, con lo que nuestro jefe quiere, ¿verdad? Claro que sí, o sea, al final nosotros trabajamos aquí para alguien, pero todo lo que hacemos debe de ser como para el Señor, ¿verdad? Entonces, me encantó esta parte, me encantó esto que el Señor me dio, porque definitivamente también sentí que Él me redarguyó de muchas maneras, ¿verdad? Y pues al final también me predico a mí misma, como dice el pastor, ¿verdad? Entonces, creo que los frutos son vitales, hermanos, son vitales, y es muy importante también que nosotros recordemos qué es lo importante, qué es lo más importante. Entonces, en conclusión, hermanos, la productividad en Dios consiste en administrar bien nuestros dones, talento, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios, ¿verdad? Al final, la productividad en el Señor es esto, ¿verdad? Y todo lo demás va a venir, ¿verdad? Por añadidura, y nosotros vamos a ir sabiendo cómo ser productivos incluso para lo secular. Fuimos diseñados primeramente para la comunión, ¿verdad? Y luego para la producción. O sea, el Señor nos diseñó primero para estar en comunión con Él. Entonces, la comunión, perdón, y sí, la comunicación con nuestro Señor es muy importante, que sea lo primero que tratemos de buscar cada día, ¿verdad? Y luego entramos a nuestros afanes en ese sentido, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender de María, y tratar de no afanarnos como Marta, ¿verdad? Debemos buscar la sabiduría diariamente para poder aprovechar al máximo nuestro tiempo y nuestros recursos para vivir conforme al propósito para el cual fuimos diseñados, ¿verdad? Al final, nosotros sabemos que hemos sido creados, hemos sido diseñados para un propósito que el Señor tiene con nosotros. Hay un propósito específico por el cual el Señor permitió que nosotros estuviéramos en esta tierra y en este tiempo, ¿verdad? Recuerden que este es el tiempo para nosotros, ¿verdad? Para esto fuimos llamados, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no olvidemos eso, es muy importante que el verdadero objetivo para nosotros como cristianos, pues es ese, ¿verdad? Entonces, ahí debe de radicar nuestra verdadera productividad, ¿verdad? Y tenemos como mayor ejemplo de productividad, ¿a quién creen ustedes? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo en esta tierra cumplió su propósito, si ustedes se fijan, Él siempre tuvo claro para qué venía, ¿verdad? Para qué nació, para qué estuvo en ese tiempo, y trabajó para ello toda su vida. O sea, el Señor se desarrolló para poder cumplir su objetivo, y es el mejor ejemplo de productividad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que pensando en la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, nosotros podemos sacar muchas lecciones de productividad, nosotros podemos entender de mejor manera la palabra productividad, ¿verdad? Porque definitivamente que Él vino para cumplir su propósito y lo cumplió, ¿verdad? Eso es lo importante. Dio frutos, dio resultados, ¿verdad? Y cumplió el propósito por el cual el Padre lo mandó a esta tierra, ¿verdad? Y por el cual hoy en día estamos nosotros aquí. Entonces, que el Señor, hermanos, nos permita ser productivos con nuestro tiempo, y con todos nuestros recursos también para la gloria de su nombre, ¿verdad? Eso es lo que más anhelo, lo que más deseo, que el Señor de verdad nos permita no olvidar para qué verdaderamente
estamos aquí y tratar de buscarle a Él en primera instancia cada día para que todas las cosas de nuestro diario vivir se vayan desarrollando en el orden y en la forma que el Señor quiere que se desarrolle, ¿verdad? Y aquí les tengo el texto que les comentaba de Marta, me encantó específicamente esta parte, ¿verdad? Que dice que es el verso 42, si no estoy mal, dice, mi apreciada Marta, esta es la versión nueva traducción viviente, dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. O sea, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Cuál es esa cosa? El reino de Dios, ¿verdad? María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces, una vez que nosotros descubrimos qué es lo más importante en el Señor, nadie nos puede quitar de eso, ¿verdad? Y nadie nos va, y nada ni nadie nos va a hacer desenfocarnos. Entonces, es muy importante que el Señor en ese sentido nos pueda habilitar, nos pueda ayudar a ser productivos en Él, que seamos llamados a ser productivos para su gloria, para su nombre. Y créanme que con esto vamos a poder aplicar esa productividad en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal, ¿verdad? Diaria, incluso aquellas mujeres que son administradoras de hogar, ¿verdad? También, porque imagínense todas las tareas que hay en un hogar, por ejemplo. Entonces, podemos ser productivos en todo, hermanos. La productividad se aplica en todo. Así que vamos a pasar ahora entonces a Zoom, ¿verdad? Para que podamos contestar algunas dudas, consultas que pudieran haber e incluso algunas aportaciones, ¿verdad? Es muy importante que también podamos compartir experiencias, ¿verdad? En qué momento nos hemos sentido productivos o improductivos o si en algún punto hemos sentido que perdemos el deleite, ¿verdad? En el proceso. Compartir esas experiencias definitivamente nos ayudan, nos aportan valor a todos y nos permiten, ¿verdad? Podernos revisar también, ¿verdad? Y poder ver de qué manera mejoramos. Imagínense cómo de la semana pasada salió el ejemplo de la hermana que me sirvió, de las pañaleras que me sirvió para esta impartición. Entonces, creo que esas aportaciones son bien importantes y bueno, entonces nos vemos por allá, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y espero de verdad que el Señor pues haya revelado y les haya mostrado muchas cosas a través de esta impartición, ¿verdad? Bendiciones.